Son las 7:19 minutos. Vamos a pasar a otro tema. A los hallazgos de RD Elige. Ayer se produjo la quinta entrega de RD Elige. Señores, yo creo que la metodología de RD Elige o del tipo de encuestas que se hacen a partir de la metodología de RD Elige tienen un grado de precisión que hoy es mucho más factible que el método tradicional y científico de hacer las encuestas. Este es un método científico, no es el tradicional, pero es un método científico. Entonces, esto desde luego está basado en las cuentas que tienen las personas en Meta, es decir, las cuentas que tienen en Facebook, las cuentas que tienen en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí le llega el formulario para la pregunta. La gente no entra por su propia disposición. El que entró por su propia disposición va a ser descartado. Va a ser descartado porque las preguntas se dirigen a las personas específicas con el perfil que se busca. Si es una dama, si la dama es joven, si es una dama de cierta estratificación, o si es un caballero, o si es un señor de la tercera edad, o lo que fuere. Si es empleado, si es desempleado, todas estas cosas están ahí realmente debidamente controladas. Debidamente controladas. El único interés que anima es servir una medición que pueda servir a la sociedad para el debate de los temas fundamentales y para la orientación, el que la quiera tomar. El que la quiera tomar y el que la quiera creer, porque el que no la quiera creer, nadie va a obligar a nadie a creer en lo que no le interesa creer. Y sobre todo los políticos, cuando las cosas no les favorecen, no la creen, nada más creen en lo que ellos hacen. Y bueno, en lo que tú haces vas a creer tú, pero difícilmente vas a creer el resto de la sociedad. Entonces, ojalá que las cosas que te beneficien sean cosas que no partan de ti mismo, que no sean los datos que tú mismo estás distribuyendo o los datos que tu equipo distribuye, porque ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Entonces, señores, no veo, digamos, ningún salto violento o ninguna cosa que no esté, digamos, claramente justificada en estos datos que muestra RD Elige. Por ejemplo, ya sabemos que en cuanto a la temática de los principales problemas que agobian a los dominicanos, el tema económico ha experimentado una mejoría. La mejoría se refleja en esta encuesta porque el tema económico, que era el principal tema para el 41.5% en la muestra anterior, ahora es el principal problema para el 35.1%. Es decir, que el tema económico descendió 6.4 en la preocupación de la gente. Y que el tema de la seguridad, que en la encuesta pasada era de apenas 28.5, subió 9.1 y se colocó en 37.6%. Y que desplazó al tema económico como principal preocupación de los dominicanos. Yo creo que eso no hay que explicarlo mucho. Ciertamente
hay cierta flexibilidad con el tema de la economía. La gente ha empezado a percibir alguna mejora en términos de la economía y empeoramiento en el tema de la seguridad. Eso yo creo que no hay que discutirlo mucho. Yo quiero pasar, porque no la voy a repetir, lo del posicionamiento del presidente Abinader, lo de la valoración del presidente Abinader, ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. El que se quiera sorprender y el que quiera aceptar eso, que lo acepte, y el que no quiera aceptar, que acepte la realidad que se quiera inventar. Que acepte la realidad que se quiera inventar. Pero la realidad, cuando estamos hablando de la aprobación, que no necesariamente es otra cosa, pero es aprobación, estamos hablando de un 73%. Y esa aprobación era en la encuesta anterior de 70.7%, subió 2.3%. Entonces, en la calificación era de 65 en la encuesta anterior y ahora es de 66.7%. Entonces, bueno, hay quienes quisieron confundir para decir que había manipulación en la encuesta, porque hay una pregunta que si hoy se pudiera elegir la permanencia o la salida del cargo del presidente Luis Abinader, ¿cómo votaría usted? Que esta pregunta tiene que ver con la revocación del mandato, cosa que no está planteada en la República Dominicana, pero esa es una pregunta, porque hay preguntas que son preguntas de contrastes. Son preguntas de contraste. Entonces, ahí hay un 64%. Entonces, cualquiera puede coger este dato y decir, mira qué preguntan ellos. Porque yo no soy de ese partido y yo no estoy de acuerdo con revocación de mandato. De manera que me están presentando que el presidente Abinader tiene un 64% sobre esa base. No es sobre esa base, porque cuando usted continúa, entonces usted se va a encontrar con ya preguntas específicas con relación a si hoy fueran las elecciones, cuál fuera su voto, etcétera, etcétera. Y entonces ya vemos que ahí el panorama se torna distinto, aunque el presidente Abinader hasta ahora en estas, si las elecciones fueran entre el periodo que se levantó esta encuesta, tiene posibilidad de ganar en primera vuelta, pero no con los márgenes que tiene de aprobación o de la calificación, que ya es otra cosa. Entonces, yo quiero quedarme en un tema sobre la figura mejor posicionada, para que llamemos la atención, para llamar la atención sobre algo que por razones de tiempo, tal vez no lo manejamos así, pero es por razones de tiempo. El índice de posicionamiento. El índice de posicionamiento. ¿Qué pasa? Nos vamos primero con las 10 figuras mejor posicionadas. Las 10 figuras mejor posicionadas, David Collado, que ahora aparece en primer lugar, que creció 3.2%. El presidente Abinader, que aparece en segundo lugar, creciendo 1.0%. Aparece en tercer lugar Raquel Arbaje, disminuyendo 4.5%, porque ella en nuestra primera entrega estuvo en primer lugar. Aparece Raquel Peña, que está elevando, porque aquí tiene un crecimiento de 8.2%, y así por el estilo están 10. Y usted me dirá, bueno, es que la única figura que me aparece aquí de la oposición es Abel Martínez. ¿Y cómo es posible que las figuras mejor valoradas todas estén relacionadas con el gobierno? Nosotros nos hacíamos la misma pregunta. ¿Y qué hicimos? Revisar las encuestas que había hecho en otros países este mismo grupo,
revisar las encuestas en México, revisar las encuestas en Panamá. En ninguna nos encontramos en los primeros 2 años de gobierno figuras que no fueran del gobierno en los 10 primeros lugares. Vemos entonces que va emergiendo una figura, pero esa figura no apareció de la nada. Esa figura ya estaba rankeada. ¿Por qué? Porque el hecho de que aparezcan, y esto es lo que quiero que sea el principal aporte del comentario, el hecho de que estas personas aparezcan como las 10 principales posicionadas, mejor posicionadas, no quiere decir que no hay más figuras posicionadas. Esos son los 10 principales. Porque, por ejemplo, Abel, que aparece en el 10º lugar, tiene un índice de un 54%. Él aumentó 1.7, pero se quedó en el 10º lugar, a pesar de aumentar 1.7. Paliza bajó 2.7 y aún así se quedó en el 9º lugar. Bajando 2.7 se quedó en el 9º lugar. Abel incrementó 1.7. Pero, ¿qué les refiero? Hay otra figura. Vámonos entonces a las figuras que están después de Abel Martínez. Después de Abel Martínez hay como 10 figuras más que están posicionadas por encima del 50%, y eso no es malo en modo alguno. Está Hipólito Mejía con un 52.8, Héctor Valdés Alviso con un 51.5, Guido Gómez Mazara con un 51.4, Farideh Raful con un 51.1, Milagros Germán con un 50.7, Wellington Arnaud con un 50.3. Con Wellington se termina la frontera de los que tienen una valoración, un índice de posicionamiento por encima del 50. Entonces nos vamos a los que están por los 40, es decir, terminamos con Wellington, pero ya inmediatamente cercano a esta frontera del 50, nos encontramos con Ito Bisonó, 48.3. Eduardo Sanz Lobatón, 48.1. Alejandro Fernández W, 47.4. Luis Miguel de Camps, 44.2. Deline Ascensión, 41.7. Milton Ray Guevara, 41.5. Carlos Luciano Díaz Morfa, 41.1. Francisco Antonio Peña Guava, 40.7. Ahí se termina la frontera de lo que están por encima de un índice de valoración de un 50%. Y viene la del 30 y vienen las otras cuestiones hasta llegar ahí. Bueno, la pregunta de siempre, pero que hay figuras que son súper conocidas. Figuras que tienen un nivel grandísimo, altísimo, y cómo es probable que estas figuras que no tienen el nivel de ellas. Bueno, pero ya se ha explicado que es una conjunción de cosas, porque está tu índice de posicionamiento, incluye también tu índice de rechazo. Yo conozco a Julio, tengo esta posición favorable y tengo esta posición desfavorable y tengo esta posición de X natural. Eso es lo que da eso. Es decir, no es que esos que están ahí sean los 10 más conocidos, ni los 20, ni los 30 más conocidos, no. Es la combinación entre el conocimiento que hay de esa persona y la imagen que tienen los distintos segmentos sobre esa persona. Entonces, eso es lo que da ese asunto ahí. Entonces, señores, ahí está ese aporte. Ahí está ese aporte que suscribimos porque somos testigos de primera línea de la seriedad y el cuidado que se ha puesto desde el principio en que esas mediciones pues reflejen lo que se levanta. Reflejen lo que se levanta. No hemos dicho que eso es palabra de Dios. Y los políticos saben que el asunto se hace trabajando.
se hace trabajando y que no hay palabras últimas en la política. No hay palabras últimas en la política, que el trabajo es lo que determina exactamente qué es lo que termina ocurriendo. Entonces, señores, tengo que quedarme aquí porque ya el tiempo me pide el cambio. ¡Cambio!